Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las inversiones en el mercado de valores, un tema que seguro te interesa por varias razones, ya sea porque estás pensando en invertir por primera vez, o te estás preparando para una reunión importante, o simplemente, bueno, por pura curiosidad. Nuestra guía en este viaje será Introducción a las inversiones bursátiles, un documento que, bueno, nos ayudará a comprender los fundamentos de este apasionante mundo. Listos para descubrir los conceptos básicos, los diferentes tipos de inversiones, los riesgos que conllevan, incluso algunas estrategias para moverte con seguridad en este terreno. Pues vamos allá. Me parece una excelente idea. A veces el mundo de las inversiones puede parecer un poco un laberinto, pero con la información adecuada y una buena dosis de análisis podemos desmitificarlo y tomar decisiones más informadas. Totalmente de acuerdo. Empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente las inversiones en el mercado de valores? En términos sencillos, se trata de un mecanismo que te permite participar en el crecimiento y la rentabilidad de las empresas. Imagina un gran mercado donde en lugar de comprar productos, adquieres pequeñas partes de compañías con el potencial de generar ganancias. Entiendo. Es como si, en lugar de comprar una manzana entera, compráramos una pequeña porción de la empresa que la produce, ¿verdad? Exacto, esa porción se llama acción y al adquirirla te conviertes en accionista o copropietario de esa empresa. Interesante. Y además de las acciones, ¿qué otros tipos de inversiones podemos encontrar en el mercado de valores? Introducción a las inversiones bursátiles nos habla de 4 tipos principales. Ya mencionamos las acciones. Pero también están los bonos, que son como préstamos que otorgas a gobiernos o empresas a cambio del pago de intereses. Es decir, que con los bonos nos convertimos en una especie de prestamistas. Exactamente. Los bonos son considerados de menor riesgo que las acciones, pero también suelen ofrecer un rendimiento menor. Ya veo. ¿Y qué hay de los fondos de inversión? Me suena algo un poco más complejo. Los fondos de inversión son una excelente opción para quienes buscan diversificar su inversión y reducir el riesgo. Básicamente se trata de un conjunto de activos, como acciones y bonos, gestionados por profesionales. Al invertir en un fondo, estás adquiriendo una pequeña parte de esa canasta diversificada. Es como si en lugar de comprar una sola fruta, compráramos una cesta con una variedad de ellas, ¿verdad? Así, si una fruta sale mala, no perdemos toda la inversión. Una analogía muy acertada. Y por último, tenemos los ETFs, o fondos cotizados en bolsa, que funcionan de manera similar a los fondos de inversión tradicionales, pero se negocian en la bolsa como si fueran acciones individuales. Es decir, que combinan la diversificación de un fondo de inversión con la flexibilidad de las acciones. Precisamente. Los ETFs permiten acceder a una cesta de activos con una sola transacción, lo que los hace muy convenientes para muchos inversores. Hasta ahora hemos visto las diferentes opciones para invertir, pero me imagino que, como en cualquier inversión, existen riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos que debemos considerar? Introducción a las inversiones bursátiles menciona varios, pero podríamos destacar 4. El riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de inflación. Entiendo. Yeah. ¿Podrías explicarnos un poco más en detalle cada uno de ellos? Por supuesto. Empecemos por el riesgo de mercado, que se refiere a las fluctuaciones en el valor de las inversiones debido a factores externos, como la situación económica general, las noticias o los eventos geopolíticos. Es decir, que el valor de nuestras inversiones puede subir o bajar por factores que escapan a nuestro control. Y el riesgo de crédito. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que una empresa o gobierno no pueda cumplir con sus obligaciones financieras, como el pago de intereses o la devolución del capital invertido en bonos. Sería como prestarle dinero a un amigo que luego no puede devolvérnoslo. Exacto. En cuanto al riesgo de liquidez, este se refiere a la dificultad para vender una inversión rápidamente sin incurrir en pérdidas. Como cuando intentamos vender un objeto antiguo de colección pero no encontramos comprador. Una excelente analogía. Y por último, el riesgo de inflación, que se refiere a la pérdida de poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo debido al aumento generalizado de los precios. Si la inflación es alta, el rendimiento de nuestras inversiones puede verse erosionado. Es decir, que aunque nuestras inversiones generen ganancias, si la inflación es alta, podríamos terminar con menos poder adquisitivo que al principio. Precisamente. Es importante tener en cuenta todos estos riesgos a la hora de tomar decisiones de inversión. Comprendo. Pero entonces, ¿cómo podemos minimizar estos riesgos y tomar decisiones de inversión más inteligentes? En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, profundizaremos en algunas estrategias clave que nos ayudarán a navegar con mayor seguridad en el mundo de las inversiones. Estupendo. Estoy deseando conocerlas. Hasta la próxima. Retomando nuestra conversación sobre inversiones en el mercado de valores, recordemos que en la primera parte exploramos los diferentes tipos de inversiones
y los riesgos que conllevan. Ahora vamos a profundizar en algunas estrategias para tomar decisiones más inteligentes. Exacto, ahora que tenemos una visión general del panorama. Me gustaría saber cómo podemos aplicar este conocimiento en la práctica. ¿Qué estrategias podemos utilizar para minimizar los riesgos y maximizar nuestras posibilidades de éxito? Una de las estrategias más importantes, y que ya hemos mencionado brevemente, es la diversificación. No podemos poner todos nuestros huevos en una sola canasta. Al invertir en diferentes clases de activos, sectores e incluso geografías, reducimos el impacto que pueda tener la volatilidad de un solo mercado en nuestra cartera. Tiene sentido. Si una inversión no funciona como esperamos, las otras pueden compensar las pérdidas. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar? Otro aspecto fundamental es el análisis. Antes de invertir en una empresa o fondo, es crucial investigar y comprender sus fundamentos. Esto implica analizar sus estados financieros, su modelo de negocio, su posición en el mercado, entre otros factores. Es decir, que no debemos dejarnos llevar solo por las emociones o por lo que escuchamos en las noticias. Exactamente. La investigación y el análisis nos ayudan a tomar decisiones más objetivas y a comprender mejor los riesgos y oportunidades de cada inversión. Y hablando de análisis, ¿qué herramientas o métodos específicos podemos utilizar para evaluar las empresas? Existen diferentes enfoques para el análisis de inversiones. Uno de ellos es el análisis fundamental, que se centra en evaluar el valor intrínseco de una empresa a partir de sus datos financieros, como sus ingresos, beneficios y activos. Es como mirar debajo del capó de un coche antes de comprarlo, ¿verdad? Queremos asegurarnos de que el motor está en buen estado. Precisamente, el análisis fundamental nos permite determinar si el precio actual de una acción en el mercado está alineado con su valor real. Entiendo. ¿Y dentro del análisis fundamental hay alguna herramienta o indicador específico que sea particularmente útil? Un indicador muy utilizado es el PER, o ratio precio-beneficio, que compara el precio de una acción con sus ganancias por acción. Un PER bajo puede indicar que una acción está infravalorada, mientras que un PER alto puede sugerir lo contrario. Pero claro, el PER no es el único factor a considerar, ¿verdad? Por supuesto. El PER es solo una pieza del puzzle. Es importante analizar otros indicadores financieros, así como la situación del sector en el que opera la empresa, sus perspectivas de futuro, etc. Y además del análisis fundamental, existen otros enfoques para analizar las inversiones. Sí, el análisis técnico es otro enfoque popular, especialmente entre los inversores a corto plazo. Se basa en el estudio de los patrones de precios históricos y el volumen de negociación para predecir los movimientos futuros del mercado. Es como intentar predecir el futuro del mercado utilizando las pistas que nos deja el pasado. En cierto modo, sí. Los analistas técnicos utilizan gráficos y herramientas estadísticas para identificar tendencias y patrones que les ayuden a tomar decisiones de compra o venta. Suena bastante complejo. ¿Algún consejo para los inversores que se inician en este mundo y que quizás no tengan mucha experiencia en análisis técnico? Para los inversores principiantes, es recomendable comenzar con estrategias más sencillas y de menos riesgo, como la inversión en fondos indexados o ETFs que replican el rendimiento de un índice bursátil, como el S&P 500. Es decir, que en lugar de intentar seleccionar acciones individuales, podemos invertir en un fondo que nos da acceso a una cesta diversificada de acciones. Exactamente. La inversión pasiva en fondos indexados ha demostrado ser una estrategia efectiva a largo plazo, especialmente para quienes no tienen el tiempo o los conocimientos para realizar un análisis exhaustivo del mercado. Y además de la diversificación y el análisis, ¿qué otras estrategias son importantes para invertir con éxito? Otro factor clave es definir claramente nuestros objetivos de inversión y nuestro horizonte temporal. ¿Para qué estamos invirtiendo? ¿Queremos ahorrar para la jubilación, comprar una casa, financiar la educación de nuestros hijos? ¿Y cuánto tiempo estamos dispuestos a mantener nuestras inversiones? Es decir, que no es lo mismo invertir para un objetivo a corto plazo que para uno a largo plazo. Exactamente. Nuestro horizonte temporal influirá en nuestra tolerancia al riesgo. Si tenemos un horizonte temporal largo, podemos asumir un riesgo, ya que tenemos más tiempo para recuperarnos de las posibles pérdidas. Pero si necesitamos el dinero en un plazo corto, debemos ser más cautelosos con el riesgo que asumimos. Así es. Es importante encontrar un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad en función de nuestros objetivos y circunstancias personales. Y hablando de riesgo, ¿cómo podemos gestionar el riesgo de inflación que mencionamos en la primera parte? Para protegernos de la inflación, es importante buscar inversiones que ofrezcan una rentabilidad superior a la tasa de inflación. ¿Y qué tipo de inversiones pueden ofrecer esa rentabilidad? Las acciones, por ejemplo, suelen considerarse una buena cobertura contra la inflación a largo plazo, ya que las empresas pueden aumentar los precios de sus productos o servicios para compensar el aumento de los costes. Tiene sentido. Pero claro, las acciones también conllevan un mayor riesgo. Por supuesto. No existe una inversión sin riesgo.
La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre riesgo y rentabilidad en función de nuestro perfil de inversor. Entiendo. Hemos hablado de la diversificación, el análisis, la definición de objetivos y el control del riesgo. ¿Hay alguna otra estrategia importante que debamos tener en cuenta? Sí, la paciencia y la disciplina son fundamentales para el éxito en las inversiones. El mercado de valores está sujeto a fluctuaciones a corto plazo. Es importante no dejarnos llevar por las emociones y mantener una visión a largo plazo. Es decir, no entrar en pánico y vender nuestras inversiones cuando el mercado baja, ni dejarnos llevar por la euforia y comprar de forma impulsiva cuando el mercado sube. Exactamente. La paciencia y la disciplina son las mejores aliadas del inversor. Muy bien, hasta ahora hemos cubierto una gran cantidad de información sobre estrategias de inversión. ¿Hay algún otro punto que quieras destacar antes de pasar a la siguiente parte de nuestro Deep Dive? Sí me gustaría recordar que la inversión en el mercado de valores puede ser una herramienta poderosa para construir nuestro patrimonio a largo plazo, pero es fundamental hacerlo de forma informada y responsable. Totalmente de acuerdo. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, veremos cómo podemos poner en práctica todas estas estrategias y consejos para construir una cartera de inversión sólida y alineada con nuestros objetivos financieros. Me parece una excelente idea. Hasta entonces. De vuelta en nuestro Deep Dive sobre inversiones en el mercado de valores. En las partes anteriores exploramos los diferentes tipos de inversiones, los riesgos y, algunas estrategias clave para tomar decisiones más informadas. Exacto. Ahora, con una comprensión más sólida de los fundamentos, podemos adentrarnos en la parte práctica. ¿Cómo construir una cartera de inversión que se ajuste a nuestras necesidades y objetivos? Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? El primer paso, y quizás el más importante, es definir nuestros objetivos financieros. ¿Qué queremos lograr con nuestras inversiones? Estamos ahorrando para la jubilación, para la compra de una vivienda, para la educación de nuestros hijos. Claro, tener una meta clara nos ayudará a determinar el tipo de inversiones que necesitamos y el tiempo que debemos mantenerlas. Precisamente, una vez que tenemos claros nuestros objetivos, podemos determinar nuestro horizonte temporal, es decir, cuánto tiempo podemos mantener nuestras inversiones sin necesidad de acceder al dinero. Si estamos invirtiendo para la jubilación, nuestro horizonte temporal será a largo plazo, lo que nos permitirá asumir un mayor riesgo. Pero si estamos ahorrando para la entrada de una casa en un par de años, nuestro horizonte temporal será mucho más corto y necesitaremos inversiones más conservadoras. Exacto. El horizonte temporal y la tolerancia al riesgo están estrechamente relacionados. ¿Y cómo podemos determinar nuestra tolerancia al riesgo? La tolerancia al riesgo se refiere a nuestra capacidad para aceptar fluctuaciones en el valor de nuestras inversiones. Algunos inversores se sienten cómodos con inversiones más volátiles que ofrecen un mayor potencial de rentabilidad, mientras que otros prefieren inversiones más estables, aunque con menor potencial de crecimiento. Es como elegir entre una montaña rusa y un paseo en barco. Todo depende de cuánto movimiento estemos dispuestos a soportar. Una excelente analogía. No existe una respuesta correcta o incorrecta a la hora de determinar la tolerancia al riesgo. Es una cuestión personal que depende de nuestra situación financiera, nuestras experiencias previas y nuestra personalidad. Entiendo. Entonces ya tenemos definidos nuestros objetivos financieros, nuestro horizonte temporal y nuestra tolerancia al riesgo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora podemos empezar a construir nuestra cartera de inversión. Aquí es donde entra en juego la diversificación. Una estrategia clave para minimizar el riesgo. Recordemos que la diversificación consiste en no poner todos los huevos en una sola canasta. Debemos invertir en diferentes clases de activos, sectores e incluso geografías. Exactamente. Una cartera diversificada nos protege de las fluctuaciones de un solo mercado o sector. Podemos diversificar invirtiendo en acciones, bonos, bienes raíces, materias primas, etc. Y dentro de cada clase de activo también podemos diversificar, ¿verdad? Por supuesto. Por ejemplo, dentro de las acciones podemos invertir en empresas de diferentes tamaños, sectores y países. Y para construir nuestra cartera podemos recurrir a los diferentes tipos de inversión que mencionamos al principio, como las acciones individuales, los bonos, los fondos de inversión y los ETFs. Exactamente. La elección de los instrumentos de inversión dependerá de nuestros objetivos, nuestro horizonte temporal, nuestra tolerancia al riesgo y nuestro nivel de conocimiento. Para los inversores principiantes, los fondos de inversión o los ETFs pueden ser una buena opción, ya que ofrecen diversificación y gestión profesional. Así es. Los fondos de inversión y los ETFs nos permiten acceder a una cesta diversificada de activos con una sola inversión. Ya sea que decidamos invertir en acciones individuales, fondos de inversión o ETFs, es fundamental realizar una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión. Totalmente de acuerdo. Debemos analizar los estados financieros de las empresas,
comprender su modelo de negocio y evaluar sus perspectivas de futuro. Y también es importante mantenernos informados sobre las noticias y eventos que puedan afectar a nuestras inversiones. Por supuesto, la información es poder en el mundo de las inversiones. En resumen, construir una cartera de inversión sólida requiere definir nuestros objetivos, comprender nuestro horizonte temporal y nuestra tolerancia al riesgo, diversificar nuestras inversiones y realizar una investigación exhaustiva. Y no olvidemos la importancia de la paciencia y la disciplina. El mercado de valores está sujeto a fluctuaciones a corto plazo, pero a largo plazo ha demostrado ser una herramienta efectiva para construir patrimonio. Muy bien. Hemos cubierto una gran cantidad de información en este Deep Dive. ¿Algún último consejo para nuestros oyentes? Sí, me gustaría recordarles que la inversión es un viaje a largo plazo. No se trata de hacerse rico rápidamente, sino de construir un futuro financiero sólido a través de decisiones informadas y constantes. Excelente consejo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer. Y a ti, querido oyente, esperamos que este Deep Dive te haya brindado las herramientas y la confianza para adentrarte en el apasionante mundo de las inversiones. Recuerda que la educación financiera es la clave para tomar decisiones inteligentes y alcanzar tus metas.